que hacer la voluntad de Dios es algo que todos deberíamos hacer como hijos de Dios. Amén. Hablé con alguien esta semana y me dice: pastorcita, es que es tan difícil hacer la voluntad de Dios. Es que es tan difícil ser cristiano, pastora. Ay, yo no puedo ser cristiano porque es difícil. Es difícil obedecer, dejar tantas cosas. Y yo me quedé mirando y le dije: sí, fíjate, es difícil ser cristiano. Pero más difícil es estar en el infierno por la eternidad, sin paz. ¿Usted no se ha podido pensar eso? Usted quiere disfrutar acá, hacer todo lo que usted quiera. Hágalo, es su decisión. Pero el infierno va a estar más difícil porque el infierno es eterno. Esta vida es corta, el infierno es eterno. Cuando usted lo mire así, dice: vale la pena hacer que esta vida, vivirla bajo la voluntad de Dios. Tú puedes levantar tu manito derecha y decir: vale la pena vivir bajo la voluntad de Dios. Y hay un versículo para poder hacer la voluntad de Dios y tiene mucho que ver con el agradecimiento. Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:18. Y dice la palabra de Dios: sean agradecidos ¿qué? En toda circunstancia, pues esta es la ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién de aquí le pertenece a Cristo Jesús? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Sea agradecido. Porque usted quiere hacer la voluntad de Dios en cosas grandes. Ay, Señor, que tu voluntad es mi marido, es mi esposo, Señor, que hágame tu voluntad, llévame a la nación. No, el Señor te está dando algo simple, pequeño. Sea agradecido ¿en qué? Esa es mi voluntad. ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, pero no lo hacemos. Porque pensamos que hacer la voluntad de Dios son otras cosas. Señor, llévame a las naciones a hacer tu voluntad. Y Dios te está diciendo: es algo simple. Sé agradecido. ¿Quieres hacer mi voluntad? Sé agradecido. El agradecimiento es un poder maravilloso que abre las puertas de los cielos a favor de sus hijos. Uno de los más grandes escritores cristianos a nivel mundial, que tiene muchos libros, Matthew Henry, que ha escrito comentarios, diccionarios de Matthew Henry, estaba leyendo la historia y contó que una vez en Inglaterra lo asaltaron. Iba en la camino. Yo no sé por qué los cristianos pensamos que cuando venimos a ser cristianos nada nos va a pasar. No hay problemas. Vivimos en el cielo. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que acá tendremos tribulaciones, angustias, todo. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces dice Matthew Henry que lo atracaron, le robaron todo lo que tenía, el reloj, todo. Y dice que cuando llegó al lugar donde se iba a encontrar con todos los demás cristianos, le dijeron: ¿pero por qué lo atracaron? Tú sabes, todo el mundo: ay, pero ¿por qué te pasó eso? ¿Pero por qué? Y dijo: gracias a Dios que me robaron a mí, no a otra persona que realmente lo necesitaba. No, pero tú también necesitabas. Gracias a Dios que me dejaron con vida. ¿Viste? Sacó de algo malo, ¿sacó qué? Algo para agradecer. Y los cristianos debemos hacer así: sacar de una circunstancia adversa algo bueno para agradecer, y que en nuestra boca siempre haya agradecimiento, porque dice la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios, sea ¿qué? Ahora mi pregunta es: ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? Ahí es donde está. Fallando estamos. Tratamos cuando todo está en paz, ¿no es cierto? Cuando todo lo tenemos, somos ¿qué? Agradecidos. Pero cuando llega la mala circunstancia,
Nos convertimos en Hulk. Dice la palabra de Dios, a los creyentes, si tú eres hijo de Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios siendo ¿qué? ¿Cuándo? En toda circunstancia. A nosotros los cristianos no se nos permite ninguna excusa para albergar ingratitud. No se nos permite. ¿Sabes por qué? Porque muchas más son nuestras bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En esta semana recordaba, leyendo esta palabra, cuando tenía como 18 años y fui a vivir a Bucaramanga, y yo caminaba 2 horas para llegar al lugar donde tenía que ir a estudiar, y 2 horas de regreso, o sea, no era fácil, con un par de zapatos, imagínense su pastora, caminando 2 horas, Bucaramanga es bien caliente, 2 horas de ida, 2 horas de venida, y con huevo, porque no había más para comer, huevo y panecito, y dele usted y camine, y agua de panela, porque en Colombia te daban agua de panela porque es energía, puro dulce. Al que no sabe qué es agua de panela, averigüenlo en el Google, ¿viste? Entonces caminaba 2 horas de ida y yo siempre me quejaba, ay, ¿por qué tengo que ser pobre? ¿A cuánto les ha tocado eso? Y caminaba 2 horas, y ay, ¿por qué tengo que ser pobre? Porque mis papás no fueron ricos. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez eso, o sus hijos. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo...? Y en una de esas, siempre por donde pasaba había un shopping center así abierto de vitrinas de boutiques, porque allá en ese tiempo no había como, no me acuerdo si había mall o no había mall. Centros de comercial con vitrinas abiertas. Entonces cuando yo pasaba yo miraba, eso de que uno es 18 años chamaco, y pasa yo, un día voy a tener todo el dinero y me voy a... ¿Yo soy la única loquita que he pensado eso? No. Ah, sí. Gracias, Mireya. Y yo me acuerdo, mira, estos pensamientos vinieron esta semana. Y yo decía, un día, pero con una rabia, yo lo decía. ¿Por qué? Porque caminaba 2 horas, regresaba 2 horas, un par de zapatos en mi vida. Yo creo que tenía como 2 pantalones, unas camisetas, eso era todo mi closet. Entonces, cada vez que yo pasaba, me daba rabia, un día, y siempre lo recordaba y volvía, un día lo voy a hacer, y volví y me quejaba, ¿por qué tengo que estar? ¿Por qué tengo eso? Y eso me llegó esta semana, ese recuerdo, le digo, Señor, gracias, gracias, porque ahora puedo entrar a mi closet, y no tengo 2 pantalones, tengo muchos pantalones. No tengo un par de zapatos, tengo muchos zapatos. Y digo, Señor, gracias por tener misericordia, aún quejándome, aún teniendo pies para caminar, aún teniendo, no importa, 2 mudas de ropa, tú tuviste misericordia y me enseñaste que todo es un proceso que te lleva a la bendición, el agradecimiento. Entonces a veces como cristianos buscamos, Señor, tu voluntad, guíame, y Dios te habla y te habla y te habla y te habla, y tú como un burro no entiendes, y Dios te sigue hablando. Haz lo que tengas que hacer, empieza con el agradecimiento. Todos los días cuando te levantes, ¿cuántos de ustedes dan gracias por la cama que tienen? Que puedes descansar. Gracias por el arroz con huevo y con platanito frito. Gracias por cada cosa mínima que tienes. Hasta bañarte, dale gracias a Dios. En mi tiempo antiguo nos tocaba con, ¿cómo se llama esto? Con la totuma, a lo colombiano. No sé cómo se dice en México. Jícara. ¿A cuánto nos tocó bañarnos así? Porque no salía agua por la cosa esa. Ya, no teníamos Ahora entras y sales. Y si se demora un poquito el agua caliente, ¡ah!
Antes tenías que ir a traer el agua, ponerlo acá, bañarte y economizabas el agua. Y ahora 2 horas. Y no eres agradecido por esa agua que sale por el tubo. Pero el día que no las tengas, ¿sabes qué va a pasar contigo? La vas a valorar. La vas a valorar. Entonces, el cristiano no se le permite ser ingrato. Dile a la persona que tienes al lado, no se te permite ser desagradecido. Si usted está obedeciendo lo que Dios le ha dicho, eres una persona agradecida. Pero si usted no está obedeciendo lo que Dios te está mandando, ay, eres desagradecido. Si usted está obedeciendo ese versículo, Henrito, póngamelo otra vez, por favor. Si usted está obedeciendo lo que es la voluntad de Dios, si usted está obedeciendo y está haciendo la voluntad de Dios, ¿es qué? Pero si usted está ignorando esto que Dios te está dando, hermano, usted es desagradecido. Si le cuesta ser agradecido, le cuesta hacer la voluntad de Dios. Ay. Si a usted le cuesta dar gracias por todo, a usted le cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen ay? Esto es para mí, mi hermano. Esto no es para ustedes, esto es para mí. Entonces, a veces nos gusta que nos motiven. ¿A cuánto le gusta que lo motiven? Ahora tienes que motivar a todo el mundo para todo. Ay, no, motívame. ¿No es cierto? Necesitas motivación. Una vez estábamos allá, ay, motívame. Ay, motívame a salir. Ay, motívame. No, eso viene de ti porque eres agradecido. El agradecimiento es algo que está dentro de ti y tiene que dar fruto hacia afuera. Pero hoy vengo nice hoy y digo, ¿usted necesita motivación para ser agradecido? Te voy a dar 3 razones para ser agradecido, ¿ok? Solo 3 razones, porque hay muchas razones para ser agradecido. Y el primero es que Dios lo ordena. Imagínate. El primer motivo que te voy a dar es porque Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena es para que sus hijos, ¿qué? El agradecimiento debería ser una respuesta natural de los hijos de Dios hacia su Padre. No que te están diciendo, toma esto. ¿Y qué se dice? ¿Y qué pasa si te doy esto? Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El dar gracias no es cuestión de sentimiento. Usted va aquí va con esta generación nueva. Es que no siento. Antes de que pongas el versículo, Henrito, el agradecimiento no es cuestión de un sentimiento. No. El agradecimiento es una obediencia y un estilo de vida. Así de simple. A veces le pregunto a alguien, le digo, ¿y qué quieres comer? Ay, no, es que no siento qué comer hoy. ¿Sí? ¿Usted ha tenido ganas de sentir a veces qué comer o no comer? O sea, hoy como que siento y no sabes ni tú qué es lo que quieres comer. Y siento. Cuando te dicen, perdona, ay, es que no siento. Sé agradecido, ay, es que no siento ser agradecido. No me dio lo suficiente, ¿por qué le voy a dar gracias? El cristiano no vive de sentimientos. El cristiano vive de obediencia porque es un estilo de vida. Si tú eres obediente, usted vive bajo los principios de Dios, diga amén. Filipenses 4 del 6 a 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Alguien aquí está preocupado por algo? Te dice la palabra de Dios, hey, no te preocupes por qué. Vuelvo a decirlo, preocúpate por todo. No te preocupes por qué. Mira lo que pasa cuando tú no te preocupas por nada.
En cambio, o sea, si estás preocupado, haz esto. Oren por qué. O sea, no te preocupes por nada, pero ora por qué. Aleluya. Díganle a Dios lo que ¿qué? Necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ¿qué? Ese ha hecho es en verbo ¿qué? Ahorita me están tuqui-tuqui-lulú los verbos en inglés. Estoy, no sé en qué presente estoy. Yo no, perdón, entre comillas, yo no sé qué presente vivo porque hay tantos presentes en inglés que ahora no sé si vivo en el presente o en el pasado, pero estamos aquí, amén. Entonces, este verbo está ¿en qué? En el pasado. Y este verbo me está indicando que si estoy pasando por una circunstancia adversa, no me debo preocupar, pero debo orar por todo porque Él sabe cuál es mi necesidad y debo ser agradecido por lo que Él ha hecho antes por mí, de dónde me sacó. Porque cuando nos encontramos en circunstancias adversas, ¿qué es lo primero que se te viene a ti? Lo que no tienes. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te está quitando eso? La paz. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo, hey, no te preocupes, ora por todo eso y ser agradecido por lo que Él ¿qué? Él lo hizo antes, Él lo hará ahora. ¿Por qué piensas en algo negativo entonces? ¿Sabes por qué? Porque lo que leíamos en el versículo primero, no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Siendo ¿qué? Agradecido. Y luego dice, mira lo que pasa cuando tú eres agradecido por lo que Él ha hecho. Dice, así experimentarás ¿qué? La paz de Dios, que supera ¿qué? Todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará ¿qué? Y tu mente, mientras vivan ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, que si yo aprendo a ser agradecido y a orar por todo, la paz que no puede entenderse, ¿dónde estará? En mí. La experimentaré en mi vida. Entonces le digo, pastora, ¿por qué tan tranquila en medio de todo? Le digo, porque yo soy agradecida. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Damos gracias a Dios por todos los procesos que podemos pasar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás pasando un proceso de enfermedad, dígale, Señor, gracias porque aún puedo ir a tu iglesia a alabarte. No todo es malo. Estás pasando por un proceso económico y diga, Señor, gracias porque tú abrirás puertas. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tienes para comer, sé agradecido. Dice, entonces me voy a acordar y de dar gracias por lo que Él hizo por mí. Entonces ahí voy a experimentar la paz. Pero tú no experimentas paz. ¿Sabes por qué? Porque nos quejamos mucho de la situación. Mucho. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, mi hermano. Y entre más me quejo, ves como todo ¿qué? Oscuro. Y pierdes la mente, pierdes el corazón, pierdes el rumbo. Pero el Señor hoy te dice, hey, no te preocupes por nada. Más bien pídele en oración y en acción de ¿qué? Por lo que Él ¿qué? Y por lo que hará por ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Colosenses 2:7. Dice la palabra de Dios, arráiguense profundamente ¿en quién? Arráigate ¿en quién? Arráigate profundamente ¿en quién? Arráigate en el Netflix, arráigate en las redes sociales, arráigate en tus amistades, arráigate en todo lo que ves alrededor. Dice, arráiguense profundamente, y algo profundo es algo que va deep, profundo, ¿no? Al fondo a la derecha. Profundamente es algo que va bien profundo hacia abajo. Y profundidad significa no que está allá encimita. Profundo es algo bien deep hacia abajo.
Y dice, arráigate profundamente en Él y edifica toda su vida. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿Sobre quién está edificada tu vida? Y mira lo que dice. ¿Qué pasa cuando tú haces eso? Entonces dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá ¿en qué? En la verdad que se les enseñó, y esto me encanta, y rebosarán ¿de qué? ¿De qué voy a rebosar? ¿Cuándo voy a rebosar de gratitud? Cuando mi vida ha sido arraigada firmemente en Dios. Si usted no está profundamente arraigado en Dios y es esas ramitas que viene el huracán, la lluvia, viene, se cae. Esta mañana Dios te está diciendo, arráigate en Él para que tú puedas rebosar ¿de qué? ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes al lado, ¿tu vida está rebosando de gratitud? Número 2, la gratitud glorifica a Dios. Número 2, la gratitud glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia en la palabra de Dios que no la quiero leer toda, solo quiero leer ciertos versículos que está en Lucas capítulo 17 del 11 al 19, que eran 10 paralíticos que estaban pidiendo misericordia a Dios. ¿Se acuerdan? Decían, Jesús, ten misericordia, Jesús, ten misericordia, sánanos, sánanos. Porque cuando usted tiene una necesidad y sí pide a Dios, ¿no es cierto? Ay, ese no era el tema. Pero usted cuando está pasando por estos 10 leprosos dice que gritaban, Jesús, Jesús, ya, y le llamaban. ¿Por qué? Porque no se podían, ¿qué? Acercar, no se podían acercar. Entonces dice que estos 10 paralíticos, 10, ahora ya le puse paralíticos, eran leprosos. Estos 10 leprosos estaban pidiéndole a Dios, ¿qué? Misericordia, dice la palabra de Dios, Jesús, misericordia. Así estaba como nosotros, a veces que nos hallamos, Jesús, Jesús, misericordia. Y clamamos y cuando lo tenemos todo, ay Dios, ya no me acuerdo de ti. Pasa con muchas personas. Entonces estos 10 leprosos dice, me voy a ir al versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que, todos se saben la historia acá. Dice que Jesús le dijo, vayan y caminando, ¿a dónde? Donde el sacerdote, al templo, y mientras caminaban iban siendo ¿qué? Dos cosas aquí, la fe de ellos y la obediencia. ¿Viste cómo juegan los dos? Fe y obediencia. No solo el Señor, dame una palabra. No, obedece lo que te he dicho. La obediencia y la fe tienen que ir juntas, mi hermano. Esta no es la prédica, pero bueno. Dice, 15. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido ¿qué? Sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró a rostro en tierra a sus pies, ¿qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántos volvieron de los 10? Uno. Y dice que uno volvió gritando. ¿Por qué estaría gritando? Porque estaba agradecido. Dice, glorificando, alabando a Dios por lo que Él había hecho en su vida. Y dice, no solo lo glorificó, dice que se lanzó ¿a dónde? A sus pies, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Cuánto de lo que Dios ha hecho en tu vida a veces se te olvida que era para glorificar al Padre? Y tú eres como el burrito que llevó a Jesús. Él creía que era el rey, pero el rey era Jesús de Nazaret. Tienes que regresar a darle gracias a Dios por glorificarlo. Y dice, me encanta esta palabra, y Él se mandó a sus pies y se postró a darle gracias. ¿Usted ha llorado de agradecimiento a Dios por lo bueno que ha sido? Todos los días he llorado de agradecimiento porque nuestro Dios es tan bueno y tiene tanta misericordia de nosotros, mis hermanos. Pero luego dice, me voy al versículo 19, dice, y le dijo, levántate, vete, ¿y tu fe qué?
te ha salvado. La estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Me encanta lo que dice esto. Porque no solo lo sanó, ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué más importante, la sanidad o la salvación? Los otros fueron sanos. Y un día se tienen que morir, ¿sí o no? No se morirá de lepra, se morirá de otra cosa. Pero un día, tuki tuki lulú, cada uno de nosotros. Pero acá, porque regresó a darle gracias, porque regresó a glorificar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¡Aleluya! Y la salvación es un regalo precioso, no para todos, sino para sus hijos. Y ese regalo precioso tenemos que ser agradecidos. ¿Cuándo? Todos los días. Gracias, Señor, por esa salvación. Dios puede sanar los cuerpos de muchas personas y se olvidan que Dios lo hizo. Pero era más importante regresar para que Dios le diera el mejor regalo, que era ¿qué? La salvación.